¿Cómo están, amigos bendecidos? Les saluda el pastor y amigo Javier Nogueras de Hurlingham, Buenos Aires, Argentina. Y en esta ocasión quería compartirles la palabra de Dios que traemos aquí en la Biblia, aquí en el libro de Colosenses. No me salía, Colosenses 2, versículo 17. Tengo una enseñanza de Dios para tu vida en el día de hoy. Y dice así la palabra de Dios: todo lo cual es la sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. ¿Sí? Pero el cuerpo es de Cristo. Aquí la palabra de Dios nos enseña eh, que había cosas que eran la sombra, ¿sí? Cuando nosotros vemos el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, nos habla de la sombra, ¿sí? Todo lo que es el Antiguo Pacto y el Antiguo Testamento es la sombra. ¿Qué quiere decir esto, hermano Javier? ¿De qué me está hablando? De la sombra, del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. Todo lo que está en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, o sea, antes de la cruz de Cristo, es la sombra, ¿sí? Cuando hablamos de sombra, hablamos de tiniebla, ¿sí? Y de luz, ¿sí? O sea, la luz es Cristo y la sombra no te deja ver claramente. La sombra es algo que tú estás en la duda si es o no es. Y, y en la sombra hay cosas que son buenas, pero no son tan claras. ¿Qué me quiere decir con esto, hermano Javier? En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, ¿no habían cosas buenas? Claro que sí, habían cosas buenas. O en la religión, ¿no había cosas buenas? Sí, había cosas buenas también. Pero no estaba del todo claro. Eh, por ejemplo, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, el Salmo 91, aquí el escritor nos narra de que estando bajo la sombra del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos han leído ese versículo alguna vez? Dígame amén. Y dice que si tú te ponías bajo la sombra, estabas seguro, estabas protegido. Pero, ¿qué pasaba cuando tú te salías? ¿Qué pasaba cuando tú te errabas? Cuando tú errabas. ¿Qué pasaba cuando tú te dormías? Cuando tú no orabas, cuando tú no ayunabas o cuando tú no ibas a la iglesia. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando tú cometías un error? ¿Qué pasaba cuando tú ese día no trabajaste o te quedaste sin empleo? ¿Qué pasaba, no? Sí, en la sombra, por ejemplo, en el verano, la sombra es muy buena, claro que sí, pero tú te sales de la sombra y te cocinás chicharrón, te morís de calor. Pero la sombra era buena, pero no era completa, ¿sí? No es completo, no es algo que se ve claramente. Cuando eh, conocí la gracia, gracias a Dios, a través de la iglesia Jesús mi amor, se me cayeron muchas vendas. Y como le pasó a Pablo, ¿no? Dice que Pablo quedó ciego, ¿no? Y después, cuando él comienza en la gracia, comienza a ver cosas claramente, ¿no? Y creo que eso nos pasa a muchos, ¿no? Vemos la sombra. Con respecto al Antiguo Testamento, eh, eh, los profetas vivían la sombra. Muchos de los apóstoles
vivieron en sombras también, en tinieblas. Y esto quiere decir, no es que estaban en pecado, no es que, sino de que ellos anhelaron ver y vivir todo lo que vivimos nosotros. Dice que por la fe, ¿no? Tanto Josué, ¿cuántos han predicado de Josué? Moisés hemos predicado, de David, ¿no? ¿Cuántos han escuchado una enseñanza de David? ¿Cuántos han escuchado una enseñanza de David? ¿Cuántos han escuchado una enseñanza de Moisés, de Josué, de Caleb? Hombres de fe, ¿no? Que nos inspiraban y decíamos, wow, yo quiero tener la fe de Josué, de Caleb, yo quiero hacer lo que hacía Moisés, pero todo eso era en la ley, bajo la sombra, ¿sí? ¿Y qué es la luz, hermano Javier? La luz es Cristo. Y aquí, como dice la Biblia, los que están en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Las cosas viejas pasaron y pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y Cristo mora en nosotros. Entonces, esto es el nuevo pacto, no es por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Cristo hizo. Perdón, me entró una llamada justo. No es por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Cristo hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Entonces esto trajo salvación, trajo luz a nuestra vida y el nuevo pacto se activó en nuestra vida y ya no es por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Cristo ya hizo. Cuando Cristo sube a la cruz del Calvario, lo sube a la cruz del Calvario, dice que cuando Él muere el reloj queda en cero, ¿sí? El reloj quedó en cero y ya a partir de ahí se activa en nuestra vida el nuevo pacto de la gracia. Entonces ya no es por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Cristo hizo. No es nuestra obra, sino la obra terminada de Cristo. Amén. Nosotros, yo cuento algo personal, yo no quería ser pastor porque yo sabía lo que implicaba ser pastor. Pastor significa que tenés que pastorear a la gente, mentorear a las personas, lleva la carga del ministerio, ¿no? Muchos dicen la carga del ministerio. Y yo, cuando escuchaba de ser pastor, no quería saber nada. Entonces, cuando me dijeron de ser evangelista, me sentía muy cómodo porque el evangelista predica y se va. Predica y se va. Pero el pastor se tiene que quedar, tiene que estar. Entonces, yo sentía eso y no decía, no, si es por lo que yo tengo que hacer o por lo que yo puedo hacer, no califico, no puedo, no voy a dar con esto. Pero cuando entendí la gracia, cuando entendí la gracia de Dios, el nuevo pacto, descansé en Cristo, descansé en Dios y entendí que no es por lo que yo pueda hacer o por lo que yo tenga que hacer o por la obra, ni por los hermanos, ni por un montón de cosas, si tengo gente o no tengo gente, si tengo seguidores o no tengo seguidores, si tengo púlpito o no tengo púlpito, si tengo iglesia o no tengo iglesia. Empecé a descansar en la obra consumada de Cristo y entendí a través de la gracia de que no es por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Cristo hizo. Así que a partir de esta maravillosa gracia, como digo, la gracia se nos ha sido dada, ¿no? Es como algo que se nos dio y ahí, bueno, ya, ¿no? Es un regalo, ¿no? Inmerecido, no es por lo que nosotros podamos hacer, pero sí lo que hacemos lo hacemos con amor y con agradecimiento y todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Así que quiero dejarles esta enseñanza hoy, espero les guste
hablando de la sombra de lo que era antes, eh, antes de la gracia, ¿no? Antes de Cristo era lo que nosotros podíamos hacer. Y en la gracia, por lo que Cristo ya hizo, ya consumó, ya lo terminó, ya nos dio y ahora nosotros, como dice la pastora Yashi, ahora nosotros descansamos en la obra terminada. Así que amigos, les dejo esta enseñanza del día de hoy, de esta semana, la primera semana de junio, comenzamos. Así que te dejo esta enseñanza, un abrazo grande, Dios les bendice con toda bendición, bendecidos.